eskerrik asko zuen presentziagatik, eskerrik asko etorri zaretela hoy. Pues hoy lo que vamos a hacer aquí es presentar este libro, que ya lo estáis viendo y que ya ha tenido bastante recorrido por los mercados, que se llama Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, un robo organizado. Es decir, aquí no se engaña a nadie. Desde el primer momento ya sabéis lo que vamos a escuchar y ya sabéis en qué plan estamos. Entonces, este libro tiene 11 artículos y de todos los artículos pues hay aquí 4 en representación de todas las personas, 4 que han escrito cada uno de ellos un capítulo y que os comentarán bien su parte, bien una visión de lo que consideran dentro de la materia de lo que es el robo organizado, la inmatriculación por parte de la Iglesia de los bienes que son del común y del dominio público. En primer lugar, va a hablar Ramón Contreras López. Ramón escribió uno de los capítulos y lo que sobre todo va a comentar y nos va a querer contar es por qué de repente este libro, ¿no? ¿Qué utilidad tiene o qué quieren hacer con él o qué explicación le damos a haber hecho ese libro? Ramón es militante de muchas historias, pero especialmente es militante de las organizaciones memorialísticas y en concreto de San Fermín 78 Gogoan. Así que Ramón, suena de hecha. Eskerrik asko, Arratsaldeon, eskerrik asko de etortzeagatik. Sobre el libro en general, luego ya se hablará más en concreto sobre capítulos y sobre todo contestarán a preguntas o contestaremos a preguntas que podáis realizar. Pero yo para animar a comprar y a leer el libro haría como una pequeña introducción general y reseñaría 3 aspectos del libro. Uno es el contenido. El contenido es evidente porque el título lo dice todo. ¿De qué trata el libro? De un latrocinio, de un robo organizado, de una anomalía jurídica. Lo que se ha perpetrado en el Estado español no se ha repetido en otros países, por lo menos que conozcamos. O sea, se ha hecho de forma muy diferente. Se ha consensuado y se ha conseguido no sé, consensuar con la Iglesia y llegar a un acuerdo con los bienes, pero es que lo que se ha hecho aquí no tiene parangón. Es una quiebra del Estado de Derecho, es una quiebra de los derechos, es una quiebra que se agrava mucho más porque se ha hecho con la aquiescencia de los poderes, de instituciones, de los registradores, etcétera. O sea, ese es el contenido de lo que trata este libro, pero de unas dimensiones terribles. El robo ha sido terrible. Estamos hablando de que el 80% del patrimonio histórico del Estado ha pasado a manos de la Iglesia. Y esto no se puede valorar, no se puede valorar. Vale. Sí se puede. Ese sería uno de los aspectos, el contenido. Porque no somos conscientes de lo que estamos hablando. Sobre todo, hay sectores importantes de la sociedad que no es consciente de esto. Por mucho que se habla, por mucho que se hagan concentraciones, por mucho que salga en la prensa, no valoramos socialmente lo que significa este expolio, esta apropiación que se ha hecho de lo común, de lo que es de todas y todos. Y esto es muy importante y por eso es la primera característica que yo reseñaría del libro. La segunda es la forma como plantea este tema tan ominoso. Y este libro es un libro, es como un edificio con ventanas. Y tú cuando abres una ventana ves una realidad, pero lo ves desde esa perspectiva, desde esa ventana. Si abres una ventana más alta, lo ves diferente, si lo abres de un costado. Es decir, que son como esos libros de críos que abras una página y aunque es la misma historia, son los mismos personajes, pero te van contando puntos de vista y casi historias diferentes. Pues este libro, que es un libro colectivo, es eso. Uno tiene distintos apartados y al tratar el tema tan importante que he dicho del primer apartado, pero lo tratan desde visiones diferentes. Son como puntos de vista que se complementan, que son diferentes. Algunos sí que tienen mucho que ver con el tema, otros parece que son una fuga, pero todos ellos están interrelacionados. Es como una cadena y cada capítulo son nodos que se interrelacionan, unos con otros dialogan, se complementan, e incluso hay algunos que abren perspectivas nuevas.
aparecer o dimensiones diferentes del debate o de la cuestión. Y esto es lo importante, y eso es uno de los valores del libro, que tiene esas aportaciones diferentes, pero que al final están interconexionadas y que dialogan entre sí y que pueden hablar o, sobre todo, abrir unas perspectivas nuevas. Y en tercer lugar, el tercer aspecto es el contexto en el que este libro surge. Este libro surge como un aspecto de un movimiento social movilizador, de una lucha. Es desde el año 2007 que en Navarra se crea, en el 2016 la coordinadora, pero desde el 2007 que empiezan las movilizaciones de denuncia de las inmatriculaciones, y luego la coordinadora recuperando a nivel estatal, están sacando un tema, están planteando un tema de fondo que es la lucha, la defensa de lo común. Y esto lo hacen topando con la Iglesia, por supuesto, pero topando también con los jueces, topando con las instituciones, pero lo hacen con una conciencia de lucha. Y esta defensa de lo común hace que este sector de lucha, este sector movilizador, que se está demostrando que tenía razón desde que se inició y que tiene razón, se une con otros en la defensa de lo común, están unidos o forman parte de una misma lucha que llevan por una transición energética, una es ecológica, por la defensa de los derechos de las personas. Es decir, la defensa de lo común está presente en todas las luchas que se están haciendo por la vivienda, por el agua, por la tierra, contra las guerras, por los derechos humanos. Y el momento en el que nos demos cuenta de que estamos confrontándonos con un mismo enemigo, entonces empezaremos a vencer. Porque este libro lo que plantea es que nunca debemos perder la esperanza. Porque el momento en que perdamos la esperanza, este libro demuestra que se tiene razón, y cuando se tiene razón y se lucha, se pueden generar victorias y se puede crear conciencia en movimiento. Perder la esperanza es lo último que podemos hacer. Y este libro ayuda a no perder la esperanza. Y esas son las tres cuestiones que yo reseñaría de este libro. Bien, gracias, Ramón. Luego ya haremos preguntas, supongo, en el debate para lo que rápidamente nos has comentado. Es interesante recalcar lo que ha dicho Ramón. Aquí la lucha en Navarra explícita de movilización y como ya movimiento reivindicativo nace en el 2007. Si bien la plataforma se legaliza y se consolida como tal bastante más tarde. Yo creo que esto hay que darle su importancia, porque esto quiere decir que se llevan muchos años trabajando y denunciando, como dice Ramón también, lo que es común, que sea común, lo que era común, que siga siendo, pero renunciando también el papel de la Iglesia, denunciándolo, lo que ha robado, que no es lo mismo que lo común se lo hayan apropiado particulares de cualquier sitio, que la Iglesia como entidad y con una complicidad y con una participación activa del Estado haya conseguido poderes para inmatricular estos bienes. Es decir, que es muy importante situar que en el 2007 se empieza esta pelea. Y entonces ahora vamos a pasar la voz a Joseba de la Torre, que es profesor de Historia Económica de la UBNA y que él ya ha participado y ha colaborado con la plataforma y ha hecho estudios e investigaciones. El título que tiene también es significativo. La obsesión inmobiliaria de los obispos españoles entre la lógica del mercado y el bien común. Es decir, otra vez el objetivo vuelve a ser claro. Joseba, nos cuentas. Pues sí, ¿se escucha? Sí. Más cerca. Bueno, pues sí, auténtica obsesión inmobiliaria de los obispos españoles. Ese es el título que puse en una colaboración corta que publicamos en un blog de que vais los economistas, y como me causó algunos comentarios poco generosos al respecto, me mantengo en sostener ese título y por lo tanto, desde ese punto de vista, el objetivo cuando en el año 21, mi objetivo en el año 21 cuando Cristina Contreras me buscó y hablamos y me impliqué en este proyecto, básicamente era tratar un poco de tomar la distancia respecto a lo que es la Iglesia Católica, entendido como si esto fuese una especie de pelea para confrontarse con una institución tan poderosa, y consideré que era necesario
dos o tres cosas esenciales para tener claro que no estamos ante una problemática que haya surgido a comienzos del siglo, a finales del siglo XX, pasaba por dos líneas: una, reconstruir esa larga historia del Estado liberal en España y la Iglesia Católica, sus relaciones; una segunda, darle un fundamento teórico, darle un soporte teórico que nos permita aproximarnos a comprender la lógica de este proceso. Que lo califiquemos como lo califiquemos, hunde sus raíces en un pasado bastante lejano. Y en tercer lugar, lo que propongo en el artículo es que esto no empezó con el franquismo. El tema de las inmatriculaciones, de este expolio, no comienza durante la dictadura franquista, viene de más atrás. Pero sobre todo el dato más sorprendente, cuando uno tiene la serie histórica completa, que desgraciadamente solo la disponemos para el caso de Navarra, y si la tenemos a nuestro alcance es precisamente por los años de militancia de esta asociación. Lo que se observa ahí es que la gran acumulación de patrimonio de los pueblos se realiza a lo largo de estos últimos 50 años de democracia. Por lo tanto, esas son las tres líneas. Para tomar un poco de distancia respecto al componente moral de todo esto, mi propuesta teórica era tratar a la Iglesia como una empresa, es decir, como una institución, una empresa que tiene unos objetivos, que tiene que obtener unos resultados, que tiene que dar cuenta a sus accionistas. Y desde el punto de vista de lo que escriben los teóricos de la economía de la empresa, hay cosas interesantes desde el punto de vista de cómo poder calificar la estrategia de la Iglesia Católica en lo que hace referencia al patrimonio de los pueblos. Y es que básicamente la línea que analiza el comportamiento de las empresas y de los empresarios y que encaja aquí es la de la actitud de los que solo generan problemas con tal de alcanzar una buena cuenta de resultados. Es decir, son empresas que ejercen funciones improductivas. Y esto es lo que ha sucedido, si uno analiza esto en el largo plazo. La primera de ellas es que puede haber instituciones o grupos de presión que arranquen de los gobiernos un marco legal que les otorgue el monopolio y el control sobre determinados recursos o determinadas instituciones. La segunda cuestión que señala Adam Smith es que hay que enfrentarse a estas tendencias a otorgar el monopolio y el control a una determinada institución que se impone al resto de la sociedad, porque esto básicamente va en contra del bien común. Así que, bueno, releer a Adam Smith incluso sirve para reivindicar que lo que han hecho los obispos españoles pues es una operación inmobiliaria que se escapa a la lógica del mercado y a la lógica del bien común, a la relación con sus accionistas, es decir, con sus feligreses, creyentes y no creyentes, pero que en un entorno pequeño, en un entorno de corta distancia, como pueden ser los pueblos, es evidente que a lo largo de la historia no era necesario que existiese un registro de la propiedad de algo de lo que había sido construido de manera común. Y quizás por esto, al final, la dificultad es el hecho probatorio. Al final del texto hago referencia a algo que lamentablemente se ha cumplido. La única vía para acabar de resolver este conflicto no ha sido que la Iglesia Católica desandase el camino que había recorrido, devolviese lo que era susceptible de ser claramente de titularidad de los pueblos, y lo único que ha avanzado es la vía judicial, en la defensa de los bienes comunales registrados de aquellas maneras. Y lo digo que esto es un proceso muy lento, lo señalaba el otro día el consejero del Gobierno de Navarra que ha asumido el apoyo a los pueblos, a las localidades, a los colectivos que están reclamando la devolución de los bienes comunales, que esto son muchos bienes, hay que identificar, ahora sí, documentación que pruebe efectivamente quiénes debían ser los titulares de esos bienes comunales, y por lo tanto con la justicia hemos topado, con la Iglesia hemos topado, y esto significa pues, que esos cerca de 1000 bienes comunales registrados hasta la fecha de hoy pues llevarán un proceso largo. Pero en cualquier caso yo creo que ha de ser la vía más adecuada para continuarlo. Español,
lejos de declararse como un Estado aconfesional, desde la construcción del Estado liberal, pues toma decisiones en materia legislativa que acaban identificando a la Iglesia Católica como reforzando esa posición monopólica en términos de la libertad religiosa. Y detrás de eso viene la firma de los sucesivos concordatos en los que se fijan y se regulan toda la serie de privilegios y de estatus ventajoso que tiene la Iglesia en este país. Entre otros, los privilegios santificados por las legislaciones liberales de mediados del XIX que tienen que ver con el pago del salario a los párrocos o que tiene que ver con las exenciones fiscales. Lo interesante del caso español es que solo con la Primera República y con la Segunda República se planteó la necesidad de darle la vuelta a los concordatos con la Iglesia Católica, con el Vaticano más en particular. ¿Por qué? Pues porque esto coincide con los momentos en los que hay una reivindicación del sufragio universal, hay una transformación del marco institucional que considera que el Estado tiene que ser aconfesional, que la Iglesia no tiene por qué ser un factor de un grupo privilegiado y que hay que redefinir las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Y claro, esto evidentemente en la España del siglo XIX y de principios del siglo XX va a encontrarse con grupos sociales enfrente que se van a oponer a cualquier atisbo de que políticamente se modificase esa delicada relación entre el Estado y la Iglesia. De hecho, habrá que esperar a la Segunda República para que eso se ponga en marcha. Y evidentemente, detrás de la idea de derribar desde el primer día a la Segunda República va a estar el rechazo a que España fuese un Estado laico y que los derechos y privilegios de la Iglesia fuesen abolidos o tratados en la dimensión más correcta de lo que sería un Estado aconfesional. Y todos sabemos cómo acabó esa fiesta, para las inscripciones. Curiosamente, por lo menos con el grado de detalle que tenemos para el caso de Navarra, curiosamente los obispos no tuvieron esa obsesión inmobiliaria por registrar los bienes. De hecho, ni siquiera durante la larga noche del franquismo. Lo más llamativo del caso es que es el concordato de 1979, y después la legislación del primer gobierno Aznar, la que va a dar lugar a esta inscripción masiva de bienes por parte de los arzobispados. En particular, por lo que sabemos en el caso de Navarra, es que si uno mira los datos es sorprendente. El gran expolio ha tenido lugar en tiempos democráticos y, por lo tanto, esto es algo que había que intentar revisar. Afortunadamente, la movilización, los movimientos sociales han conseguido que esto se parase en 2015, pero a partir de ese momento se ha abierto una última etapa compleja que no sabemos cómo acabará terminando desde el punto de vista de la pelea por la restitución de esos bienes del común. Por lo tanto, si miramos a la Iglesia Católica como una empresa, digamos que ha desempeñado funciones equivocadas, funciones improductivas, porque yo no acabo de entender cuál es la lógica de esas inscripciones. Porque, hombre, quizás en el contexto de las oleadas, de las fiebres inmobiliarias y de la especulación tan típica del capitalismo español, pues igual los próceres de la Iglesia pensaron que era el momento para hacer lo mismo. Pero yo creo que el gran error de esto es que no midieron lo que significaba esto en términos de relación con los accionistas, es decir, con los que de alguna manera estaban próximos al usufructo de ese tipo de bienes. Pero antes de eso, me gustaría que no perdierais de vista o que cayeseis en la cuenta de la preciosa grafía que tiene y fotografía y dibujo que tiene este libro. Se lo debemos a Tasio, a Javier Etayo, que tantas cosas nos ilustra de forma permanente y nos hace reír, y realmente es un libro ilustrado de una forma muy bonita. O sea, que aparte de los bonitos titulares que tenéis en los capítulos que habéis ido eligiendo, que se me ha olvidado decir que el de Ramón Contreras pone como título "Mi reino no es de este mundo",
otro título significativo para que se vea de qué va este debate, cómo ha ido ahora avanzando un poco más Joseba, ¿no? Que ya nos ha situado un poco en unos términos económicos más globales, ya hay de relaciones del liberalismo con la Iglesia Católica, Iglesia del mundo mundial, liberalismo globalizado total, ¿no? Entonces es importante esta perspectiva. Y para la gente que piensa que esto es un tema navarrista, que parece mucho, que aquí estamos mucha gente en Navarra, y hablando de esto hemos traído a alguien un poco del exterior, ¿no? Viene desde Canarias, del exterior, dice Ramón, muy del exterior, pues sí, un poquito como que están ahí perdidos en las aguas, pero que también hay una organización a nivel del Estado que se llama Recuperando, en la cual está la plataforma de aquí, que también ellos y ellas están trabajando en esta plataforma, porque también en Canarias y en muchísimos sitios del Estado, este es un tema central de nuestro Estado, parece, existe este mismo tema. Y entonces Jesús Martín Correa, que ya ha participado también y lleva participando con esta plataforma a través de Recuperando, nos va a ilustrar un poco de lo que tiene lo que tiene un poco avanzado y de los análisis y artículos que ha hecho. También tiene un poco de retranca el título que ha puesto, porque son las inmatriculaciones de la Iglesia Católica por la vía del hecho y al margen del derecho. Todo un tema para un buen jurista que sabemos que es él y que nos lo va a contar. Gracias. Jesús. A ver. Llega. No llega. Buenas tardes, ¿se oye? Aquí hay de todo. Bueno, yo creo que voy a ser más breve que Joseba. No hablo navarro, o sea que entiéndanme el acento, ¿no? El título de mi artículo se llama, como bien ha dicho Begoña, Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica por la vía de hecho. ¿Por qué le he puesto este título? Le he puesto este título porque el Estado, como organización, como Estado de Derecho, ha fallado. ¿Por qué ha fallado? Porque antes, yo no me voy a limitar solamente a la época del franquismo. Aquí tenemos personas más cualificadas para hablar de épocas anteriores, como nos acaba de demostrar Joseba. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que antes teníamos un Estado aconfesional en que la Iglesia Católica daba unos servicios religiosos y era un servicio público. Y como tal se le contempló en la legislación. Es decir, este famoso artículo 206, para el que no lo conozca, era para las administraciones públicas y también para la Iglesia Católica, porque daban un servicio público, atendían al interés general. ¿Vale? El interés general que el dictador quiso que fuera la Iglesia Católica. ¿Vale? Entonces, lo que ha fallado es el Estado de Derecho, porque cuando entró en vigor la Constitución, los registradores de la propiedad ya tenían que haber obviado, por la disposición derogatoria tercera de la Constitución, que ese nomen juris que había en el artículo 206 y la Iglesia Católica ya no servía. El certificado administrativo que emite las administraciones públicas es una resolución administrativa. Una Iglesia Católica no puede emitir una resolución administrativa. No está prestando primero un servicio público, pues entonces no puede, no es una administración, no es un poder público. El artículo 16.3 de la Constitución dice: los poderes públicos respetarán las confesiones religiosas. Están los poderes públicos y las confesiones religiosas en el otro lado. Por lo tanto, cambió el esquema, pero no sé por qué el Estado de Derecho ha fallado como organización jurídica. Ha fallado en el sentido de que no creo que ningún registrador, bueno, alguno habrá que haya rechazado estas inscripciones, probablemente, no lo sabemos, porque las inscripciones estas son de parte y solamente está el registrador, que no defiende a todos como miembro, como poder público del Estado, sobre esa inmatriculación que se va a realizar, ¿vale? Y ya les haremos preguntas. Pero de momento ya hemos visto varias pinceladas interesantes, ¿no? Vinculación con lo común, vinculación con el capitalismo, con el Estado liberal y las relaciones. Ahora estamos con la vinculación con la deslegitimación legal más escandalosa, ¿no? Porque este tema podía ser inconstitucional, parece que sí es, ¿no? Que cuando la Constitución se aprueba, según nos ha comentado Jesús, ¿no? Que este artículo 206 tenía que haber sido derogado y considerarse como tal automáticamente y, por lo tanto, todo lo hecho a su amparo es, desde luego, nulo.
Luego, volviendo a las fechas, recordamos el 7 en que se empieza, por tener una fecha de referencia, en que se empieza aquí la denuncia, y recordamos el 15, cuando se para de inmatricular. Han pasado muchos años para que se pare de inmatricular, desde el 7 que se empieza a denunciar y a demandar, y ahora estamos ya que no se inmatricula, estamos hablando de tiempos pasados. Entonces ahora nos va a hablar Andrés Valentín, que la gente aquí le conocemos mucho porque lleva toda la vida implicado en muchas peleas de estas que tienen mucho que ver con datos económicos, con cuestiones económicas, con reivindicaciones que tienen que ver cómo gestiona el capital y sus acólitos, y en este caso católicos, bienes, y cómo se ponen en relación con el pueblo, o mejor dicho, cómo se le despoja al pueblo de los bienes. Y entonces él, dentro del capítulo que tiene, nos lo va a contar un poco la lucha que se está llevando, pero desde el punto de vista de la memoria. Estamos ya hablando de momentos de memoria y está pasando mucho tiempo. Y entonces hace una interesante introducción del tema para coger otra perspectiva, que como veis, esta perspectiva del robo de los bienes tiene muchísimo. Querido presidente Carlos Armendáriz, recientemente fallecido. Él siempre empezaba con una cuestión que para él era vital, y era vital desde su compromiso personal también. Nuestra lucha no va de fe, de creencias. Nuestra lucha va de derecho y de propiedades. Por lo tanto, si alguien cree que los anatemas que nos han soltado a veces desde los púlpitos de comecuras y cosas así, que se olvide, no tiene nada que ver con eso. De hecho, la presencia de cristianos en nuestro movimiento es importantísima. La Iglesia Católica constituye un poder fáctico de una gran importancia. Por el número de locales, por el número de personas liberadas, por una implantación territorial casi universal. En este contexto, uno de sus objetivos estratégicos, el acaparamiento de bienes, presenta una dimensión milenaria. La otra pata de esta cuestión es que el franquismo, desde los primeros días del verano del 36, se afanó en un expolio patrimonial entendido como botín de guerra y tributo impuesto a los vencidos. Es ahí donde el expolio franquista en favor de los vencedores hace destacar a las inmatriculaciones como uno de los capítulos más lacerantes de ese latrocinio. Por ello, la primera cuestión, la primera reivindicación que siempre nos hemos planteado es la reivindicación de la verdad. Se trata de lograr que se conozca el volumen y detalle de lo inmatriculado. De hecho, en el primer libro que edita la plataforma ocupa ya un lugar preeminente el listado de los que entonces creíamos que eran los bienes inmatriculados en Navarra. Pasaban de 1000, pero estábamos hablando exclusivamente de los bienes inmatriculados desde el 98 hasta el 2007, que es cuando se reciben estos datos. De conocer el volumen y el detalle, que no el precio, porque ¿quién le pondría precio? Voy a irme lejos para no meterme en líos. A la mezquita de Córdoba o a la catedral de Burgos o también a la catedral de Pamplona. Son algunas de esas 100.000 propiedades, por lo menos, que la Iglesia ha puesto a su nombre y que es difícil, por no decir imposible, cuantificar en precio. En los últimos años se han dado bastantes avances, pero sin embargo el trabajo sigue pendiente. Estamos muy lejos, aunque en Navarra estemos muy cerca de conocer el total de las
inmatriculaciones. Y digo inmatriculaciones teniendo en cuenta que hay que distinguir inmatriculaciones de bienes inmatriculados. Una inmatriculación es un proceso registral, pero ese proceso registral puede contener varios bienes. De hecho, en la mayoría de los casos, más de uno. Por eso, aunque las inmatriculaciones o el listado de las inmatriculaciones que el gobierno dio al Congreso de casi 50.000, han de ampliarse hasta muchos más, teniendo en cuenta que si queremos hablar de bienes inmatriculados, no se puede contar una inmatriculación, un bien inmatriculado, sino más bien una inmatriculación, uno o varios bienes inmatriculados. Pero es que además ese listado contenía solamente las referencias de las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015, año en el que se cerró el grifo. Por eso el número de inmatriculaciones sigue siendo un secreto, porque no es que no se conozca, es que se está ocultando en la medida que el gobierno dispone de las notas simples donde figuran los bienes que están registrados en ese asiento. Por lo tanto, verdad es una de las tareas que en relación con las inmatriculaciones y con la memoria tiene un profundo sentido hoy en día. Si estamos hablando de memoria, la reivindicación de justicia implica que se declare la nulidad de lo privatizado mediante este procedimiento inmatriculado. Justicia también porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado en una sentencia del año 16 que las inmatriculaciones constituyen una violación, y es textual, continuada y masiva de los derechos garantizados por la Convención Europea de Derechos Humanos. Se trata, por tanto, de una parte de las ingentes violaciones de derechos humanos cometidas por el franquismo. Pero lo grave es que esta violación ha tenido continuidad hasta 2015, es decir, no solo por el franquismo. Para ello ha contado con muchas patas, entre otras de las administraciones, pero sobre todo con la complicidad de tribunales y registros de la propiedad. Vamos a ver, yo quería plantear informativamente, yo he leído que la Iglesia que el gobierno español aporta a la Santa Sede, al Vaticano, 11.000 millones por un acuerdo anuales que en el año 53 se firmó y que los sucesivos gobiernos mantienen esa cantidad de dinero a la Iglesia por parte del Estado español. ¿Eso es así? ¿Tanto dinero necesita la Iglesia? ¿Qué tiene que pasar para que la ciudadanía salga, muerda, porque tiene hambre, porque no tiene para comer, debido a la cantidad de dinero que parte por ahí no tiene la ciudadanía? Eso es lo que quiero decir. Hay que esperar a eso, pero eso es escandaloso. Y se debe de extender que se sepa eso, esa cantidad de dinero que va para la Iglesia. Porque ya digo, que hay que esperar a una situación totalmente
humillante y en malas condiciones de la ciudadanía para reclamar y defender eso? Bueno, está claro, está cuantificado que la Iglesia Católica recibe del Estado esos 11.000 millones anuales, pero son en conjunto, entre asignaciones tributarias, secciones fiscales, mantenimiento de patrimonio, que también le dan, y luego financiación educativa. Entonces, es un conglomerado y eso tiene que ver con el concordato y con los acuerdos que hay entre el Estado y el Vaticano. Eso también había que revisarse y había que racionalizarlo, ¿no? Porque puede ser partidas que sean normales, que se puedan dar, pero yo creo que está exagerado. Aparte que esos fondos provienen del tanto por ciento que los que hacen la declaración de renta dicen que se destine para el culto, para la Iglesia, ¿no? La Castilla. Yo, contestando a este señor, quería comentar que Recuperando, la coordinadora, ha empezado a hacer 3 líneas de trabajo. Una es el equipo jurídico que hemos montado, en el que está Jesús, estoy yo, tenemos otras personas que tienen bastante bagaje, temas jurídicos, de catastro, de registro, y que hacemos informes a consultas, estamos preparando demandas que vamos a interponer como plataforma o como Recuperando para intentar, pues eso, sobre todo, pues obtener jurisprudencia sobre el tema de los registradores, por lo menos a ver si por ahí podemos abrir una vía. Otra rama de estudio es la venta de inmuebles. Ya se ha hecho y está muy adelantado una página que vamos a publicar donde se pone, porque la Iglesia vende en portales inmobiliarios, en agencias nos lo ponen claramente. Entonces, hay otro equipo que se ha dedicado a buscar esos bienes, coger los anuncios de si están inmatriculados, en qué fecha, por qué cantidad y en qué sitio. Se venden, creo que es una media de un monasterio por día. Es decir, hay 200, 300, lo que ya no sirve, lo que ya pues no es rentable, o lo que cuesta. Sí, se comen en hoteles, albergues, temas de actividades sociales, las casas parroquiales, a los pueblos, particulares que se construyen por su casa. Y la otra vía es la que estamos haciendo aquí en Navarra, es el patrimonio inmatriculado abandonado. Las ermitas y las iglesias que se han inmatriculado, que se están cayendo, que no se cuidan, no interesan, están igual lejos, están en pueblos que hay muy pocos habitantes, no merece la pena, pero se caen y ya llega un momento en que ya no interesa recuperar. Si las mantienen, igual, porque en algún momento pues pasa una carretera o se va a hacer algo y entonces se indemnizan, como pasó con Itoy, que inmatricularon todas las iglesias y los cementerios cuando ya se sabía que se iba a inundar y no había nadie, cobraron 1.600.000 euros del gobierno. Es decir, eso lo estamos haciendo la Navarra, la plataforma, con la idea de que se publique y de que hacer una publicación para que se sepa, ¿no? Y bueno, creo que estamos haciendo un esfuerzo importante a nivel estatal, mucha gente interesada y que mete muchas horas y, bueno, pues todas esas vertientes pues son lo que resulta de estas inmatriculaciones, ¿no? Pues recuerdo decir todo pueblo que la Iglesia no estaba tan mencionada, pero el pueblo te dijo, ¿hacemos esto o lo destruimos porque me vas a arruinar? Sería una vida también, ¿no? Terminando, porque alguna gente se está yendo, os vuelvo a recordar lo del libro este que se está vendiendo aquí en la mesa. Entonces os podéis acercar y comprarlo a 10 euros, y dice aquí el compañero. No sé si el calendario ya también va a vender. Bueno, si hay alguno, no hay, pues nada. Ya estamos a 20 ya.
se está acabando, así que lo siguiente que os vendemos son las puertas para seguir escuchando, que eso no hace falta vender, sino que lo regalamos. Y pues os seguiremos viendo en estos que ricascos son presencia. Bueno, yo quería... Buenas tardes. Quería felicitar a la plataforma por toda la actividad tan grande que lleva a cabo. Está llevando a la calle cosas impensables hace unos años. Los medios de comunicación se están haciendo eco, los políticos pues también, y otras instituciones también aquí presentes, ¿no? El libro es muy técnico, es muy potente, está muy bien, lo he leído y bueno, varias veces además, porque cuesta leer un poquito. Pero está muy bien. Son expertos en esos temas que han hecho unos textos extraordinarios. Yo quería preguntar un par de cosas. Una es la que acaba de decir Andrés, los políticos qué pueden hacer para esto, creo que todo, porque creo que es un tema nulo de pelo derecho, con lo cual los políticos pues podrían hacer mucho. Esa sería una de las preguntas, a ver cómo la plataforma o recuperando a nivel de España qué está haciendo o qué puede hacer. Sé que hay un grupo jurídico también fuerte planteando cosas. Esa sería una de las preguntas o comentarios. Y la otra sería los registradores de la propiedad. Su actuación ha sido legal, se puede ir contra ellos, son un tema corporativo imposible de acceder a ellos. A ver un poquito cómo veis los ponentes o la plataforma estas dos cuestiones, los registradores y los políticos, que acabas de decir tú, Andrés. A ver, registrador. Aquí. Es que yo funciono como aroma mensajera y esto, no sé, estas modernidades me pierdo. Vale. Ah, por eso. Parece que me toca a mí contestar, Tony. Vamos a ver. Esto se puede arreglar si hay voluntad política, está clarísimo. El Congreso de los Diputados... Bueno, ya, pues vamos a hablar claro. El Congreso de los Diputados puede dictar una norma, una ley, que anule todas las inmatriculaciones basada en esto que estamos aquí diciendo entre todos nosotros. Esa sería una fórmula. Y hay otras fórmulas que podría ser en vía administrativa, creando actuación a todos los registradores como un tema disciplinario, porque han fallado a la Constitución, es lo primero, ¿vale? Entonces, el registrador de la propiedad también es una figura, es administración del derecho privado, es decir, emite actos administrativos para el derecho civil. Entonces tiene una cosa rara que es una administración que ordena temas jurídico-privados. ¿Por qué no podemos entrar los ciudadanos en esta debate o pelea? ¿Por qué no podemos? Porque solamente es el promotor de la inscripción el que accede al registro y el registrador, que nos defendía a nosotros, no nos ha defendido. Ha cogido, ha dicho, usted sin título, vale, muy bien, pero con la entrada en vigor de la Constitución, usted puede seguir viniendo aquí sin título. Esa es la cuestión. No puede venir sin título. No podía, porque ya no es un servicio público, ya no es un interés general, ya no es interés público, ya no es un interés constitucional. Porque a partir de la Constitución hubo un cambio de paradigma de la Iglesia Católica. Aunque los acuerdos con el Vaticano del año 79 no es lo mismo que el concordato que existía anterior, ni mucho menos. Porque entonces sí eran poder público, pero ya no son poder público. Entonces, los registradores tienen en nuestro derecho una responsabilidad personal. ¿Qué pasa? Que tenemos que ir nosotros a pedírsela. El agraviado tiene que ir a pedirle al registrador de la propiedad
la responsabilidad. ¿Y cómo hacemos esto? No hay vehículos. Ahora mismo han habido reclamaciones por responsabilidad patrimonial al Estado y ha costado mucho que se lleven a cabo. Y sí, el Consejo de Estado ha dicho que el Estado es responsable por el funcionamiento normal del servicio público registral. Pero yo creo que mucha gente que podría moverse no se entera. Quizás habría que potenciar cada acto un poco más importante, y sobre todo en Navarra, de inmatriculaciones. Habría que darle mucho más para que se vea lo que está haciendo esta Santa Iglesia. Pero además habría que negociar. Yo creo que no habría mucho problema con Bildu, incluso con el PSOE, para que estos temas lo tengan y lo promuevan. Es que si no hay presión, ya sabemos que incluso los jueces y todo esto van siempre por el lado que van. Ya lo sabemos. Muy difícil. Alguna cosa se puede ocurrir, pero yo creo que tendríamos que movernos para darle mucho más amplitud, que nos oigan, que nos vean, que llevarlo a los partidos políticos y que lo llevan también. No lo sé, lo veo por ahí, porque esto no se mueve si no hay presión, como todo. Bueno, voy a meterme en el fregado de la política. Y ya he hecho referencia a la desilusión que supuso el no cumplimiento de Pedro Sánchez de su compromiso. Es algo que a nivel estatal se sigue manteniendo. Sin embargo, y quiero aclararlo, la situación en Navarra es completamente distinta. El Parlamento navarro siempre ha apoyado las propuestas de la plataforma. Y en este sentido es algo que tiene que quedar bien claro. Como consecuencia de ese compromiso, Navarra está a años luz de cualquier otra comunidad en el tema de la reivindicación de las inmatriculaciones. Todo el listado de las inmatriculaciones, completo, que lo hizo cuando estaba el consejero Santos y pidió a los registradores y se lo dieron, cosa que en las otras comunidades tienen a medias, no se sabe, realmente no se sabe todo lo que ha inmatriculado en todo el Estado. La plataforma Recuperando ha empezado otra campaña de peticiones, hemos estado con el Arteco del País Vasco para pedirle que intervenga o que nos apoye en que nos digan cuántos bienes hay inmatriculados en el País Vasco, que no se sabe. En San Sebastián hay 80 conocidos, y es imposible que aquí haya 3.000 y en San Sebastián capital son 80. No sabemos más. Hemos estado también en Zaragoza con el Defensor del Pueblo y también vamos a iniciar un trámite para pedir al Parlamento, a la Justicia, que nos dé el listado de las inmatriculaciones que hay en esa comunidad. Y así vamos a hacer en todas las demás, porque es que para empezar no sabemos de lo que estamos hablando. Aquí sí lo sabemos, pero en los demás sitios sabemos algo, pero no todo. Y tenemos ahí una barrera que es una barrera porque no hay manera de que nos den la transparencia dónde están, que nos den los listados. Y después ya veremos cómo se han inmatriculado, en qué año, con qué documento, en fin, pero es que estamos ya ahí, ya tenemos parados. Y bueno, en Navarra es cierto, y con el tema de los comunales también ha sido a través del Parlamento que tomó un acuerdo de que se iban a comprobar y a verificar también. Y eso es lo que se ha empezado, que yo creo que también somos pioneros en Navarra con este tema, que va a ser largo, que bien, pero se ha empezado. Y eso es un triunfo para la plataforma, para Recuperando y para todos, porque vamos a tener conocimiento y posiblemente recuperación de lo común,
que estaba en manos privadas, ¿no? Hombre, siempre hemos dicho que esta lucha ha tenido frutos y en Navarra ha tenido frutos, eso es evidente y no se puede negar. Y se ha conseguido lo que tú hablabas, que con la presión y con una determinada correlación de fuerzas se ha conseguido que por parte de las instituciones se reconozca este latrocinio y se intente paliar. Pero lo que estamos hablando es que de una problemática que es a nivel estatal hace falta medidas estatales también, ¿eh? Y eso es lo que estamos poniendo hincapié aquí, ¿no? El camino es el de Navarra. Navarra en este momento, la plataforma es referente a nivel de estos movimientos, de cómo se actúa y cómo hay que actuar, ¿no? A ver, si este proceso que se ha empleado en Navarra de recuperación del comunal, si esto se materializa, se consigue objetivos concretos, ¿creéis que puede afectar en el resto de comunidades, incluso en el gobierno? Yo pienso que sí, es que no hay otra salida. Te quiero decir, la otra salida sería hacer rogativas, procesiones. Es que la movilización es la única vía, no es la única vía, pero es una de las fuerzas fundamentales que mueven un poco a conseguir estos objetivos. Entonces, yo lo he intentado explicar un poco a la primera intervención. La esperanza no hay que perder nunca. Y la esperanza de comunidades que se encuentran con esos topes, o sea, que te niegan el acceso a registros públicos, que te niegan el acceso, que no pides datos personales, que pides solo datos registrales de fincas, de cuándo se hicieron, en base a qué se han hecho esas inmatriculaciones, o sea, datos normales. Es decir, que esto se logra con movilización, esto se logra con presión y este es el camino. El camino yo creo que en Navarra está planteando a los demás sitios, además a las demás plataformas, cómo hay que actuar. Y además hay que hacerlo de forma conjunta y de forma coordinada y golpeando como un solo martillo. Y además trasciendo más. Esto como es un problema social, a pesar de que lo que aquí se ha planteado, que es un problema gordo, pero es un problema que en la sociedad no tiene una audiencia mayoritaria, sobre todo por la gente joven. Por la gente joven que es la que va a ser la que tendría en teoría que heredar ese común o gestionar ese común. Me parece que aquí que les da igual, ¿no? Pero no es igual, es muy importante, ¿eh? Entonces, lo importante es eso, generar ese tipo de conciencia, ese tipo de caparazón de pequeñas luchas sectoriales concretas y tal, pero que están, lo que he dicho al principio, estamos confrontando con el mismo, estamos confrontando con un sistema que la Iglesia tiene un memitismo, y me remito al artículo que he escrito, el de Mi reino en este mundo. La Iglesia se memitiza con el capitalismo, la Iglesia institución, porque intento diferenciar lo que es el cristianismo para la liberación, que es otra cosa diferente y que es una cosa que está aquí presente en la plataforma. Hay muchos cristianos de base, hay muchos creyentes. Yo he trabajado personalmente con Pedro Leoz, he trabajado en movimientos ciudadanos y era un creyente, no renunció nunca a su fe. Y yo soy un ateo y no hemos tenido ningún problema en trabajar conjuntamente socialmente. Y eso demuestra que hay una confluencia entre movimientos, entre movimientos, conciencias revolucionarias, luchadoras, liberadoras, con gente que es creyente. Y eso no tiene nada que ver, porque, y ese es así me remito un poco al artículo, Mi reino en este mundo, y hago un recorrido de cómo nació el cristianismo como religión. Y la iglesia era la comunidad. Y eso es muy diferente a lo que ahora se entiende por iglesia como institución. Era una comunidad donde no había una casta sacerdotal, donde no había ni templos, donde todos eran hermanos y hermanas. Y eso es lo que ha recogido ese cristianismo por la liberación. Entonces, en mi artículo lo que intento es diferenciar claramente lo que es ese movimiento transformador, que en Latinoamérica tiene una importancia importantísima, y que nosotros, los marxistas, lo hemos subvalorado diciendo que la religión era el opio del pueblo, cuando eso está totalmente superado. No es el opio del pueblo. La religión, por eso he intentado en ese artículo reconciliar un poco lo que son movimientos revolucionarios, lo que son movimientos con concepciones de cambiar el mundo, con esa gente que también está intentando cambiar el mundo, manteniendo su fe, que no son contradictorios, ¿no? Y la plataforma es el mejor ejemplo de que esa confluencia se puede dar.
Porque hay que distinguir claramente lo que es la institución de la Iglesia, que está totalmente minimizada con el capitalismo, de lo que es el movimiento por un mundo mejor. Y un mundo mejor, eso es lo que estamos más o menos todos unidos, y tenemos que estar todos unidos, porque es posible. Por eso he dicho que no hay que perder nunca la esperanza. Y la plataforma, recuperando la plataforma contra las inmatriculaciones, demuestra que es posible generar esas victorias, y que así es donde avanzamos, pero en general toda la sociedad, ¿no? Creo que la Iglesia parece ser que, buscando medios de financiación, pues se haya decantado por esto. De momento parece que, bueno, que tienen unos bienes matriculados a su nombre. ¿Cuándo empezarán a venderlos? ¿No? Se conoce que ya les ha faltado... ¿Están vendiendo? No sabía. Sí, venden. Venden los que no son rentables, los que están en... No sabía. Sí, venden. Sí, claro. Se conoce que les falla el negocio de vender entradas para el cielo. Y bueno, ya que estamos, pues igual Trump, con lo de Groenlandia, ha bebido de estas fuentes, ¿no? Ha aprendido, sí, de todos aprende. A ver, la Iglesia, yo creo que en el Estado español tiene sus presupuestos, tiene una partida, pues ahora no me acuerdo, son 23 millones, creo, de euros de venta de bienes. O sea, que ya los mete dentro de su presupuesto, claro, porque entiende que no son rentables, o que son muy rentables, pero que son rentables para venderlos. Entonces, o sea, el tema es que lo que aquí se ha planteado en todas las ponencias es que la Iglesia ahora, como institución, el sistema se ha ideologizado con el sistema capitalista, claramente. Aunque como se diga muchas veces, utilizan unas técnicas económicas que no son las más rentables, ¿no? Porque acaparar, llega un momento en que no puedes. Si ya que políticamente no se puede hacer nada... Hombre, sí se puede, ¿eh? Bueno, que no se va a conseguir nada, es mi opinión. Ya. Entonces, se ha tocado el tema del Vaticano, el nuevo Papa, que les diga a los obispos que... Si por ahí podría ir, que Jesucristo no vino de este mundo, pero todo está aquí, digo yo. Con el anterior Papa, que tenía otra pinta que parecía, los cristianos de base mandaron una carta, mandaron varios escritos, una carta en concreto la última vez, en la que pedían que el Papa se mojase con el tema de las inmatriculaciones. Vamos a ver, yo quería plantear informativamente, yo he leído que la Iglesia que el gobierno español aporta a la Santa Sede, al Vaticano, 11.000 millones por un acuerdo anuales que en el año 53 se firmó, y que los sucesivos gobiernos mantienen esa cantidad de dinero a la Iglesia por parte del Estado español. ¿Eso es así? ¿Tanto dinero necesita la Iglesia? ¿Qué tiene que pasar para que la ciudadanía salga, muerda, porque tiene hambre, porque no tiene para comer? Debido a la cantidad de dinero que parte por ahí no tiene la ciudadanía. Eso es lo que quiero decir. Hay que esperar a eso, pero eso es escandaloso. Y se debe de extender que se sepa eso, esa cantidad de dinero que va para la Iglesia. Porque ya digo, que hay que esperar a una situación totalmente humillante y en malas condiciones de la ciudadanía para reclamar y defender eso. Bueno, está claro, está cuantificado que la Iglesia católica recibe del Estado esos 11.000 millones anuales, pero son en el conjunto, entre asignaciones tributarias, secciones fiscales, mantenimiento de patrimonio, que también le dan, y luego financiación educativa. Entonces, es un conglomerado, y eso tiene que ver con el concordato y con los acuerdos que hay entre el Estado y el Vaticano.
eso también había que revisarse y había que racionalizarlo, ¿no? Porque puede ser partidas que sean normales que se puedan dar, pero yo creo que está exagerado. Aparte que esos fondos provienen del tanto por ciento que los que hacen la declaración de renta dicen que se destine para el culto, para la iglesia, ¿no? La Castilla. Yo contestando a este señor quería comentar que Recuperando, la coordinadora, ha empezado a hacer 3 líneas de trabajo. Una es el equipo jurídico que hemos montado, en el que está Jesús, estoy yo, tenemos otras personas que tienen bastante bagaje temas jurídicos, de catastro, de registro, y que hacemos informes a consultas, estamos preparando demandas que vamos a interponer como plataforma o como Recuperando para intentar, pues eso, sobre todo, pues obtener jurisprudencia sobre el tema de los registradores, por lo menos a ver si por ahí podemos abrir una vía. Otra rama que de estudio es la venta de inmuebles. Ya se ha hecho y está muy adelantado una página que vamos a publicar donde se pone, porque la Iglesia vende en portales inmobiliarios, en agencias nos lo ponen claramente. Entonces, hay otro equipo que se ha dedicado a buscar esos bienes, coger los anuncios de si están inmatriculados, en qué fecha, por qué cantidad y en qué sitio. Se venden, creo que es una media de un monasterio por día. Es decir, hay 200, 300, lo que ya no sirve, lo que ya pues no es rentable, o lo que cuesta. Sí, se comen en hoteles, albergues, temas de actividades sociales, las casas parroquiales, a los pueblos, particulares que se construyen por su casa. Y la otra vía es la que estamos haciendo aquí en Navarra, es el patrimonio inmatriculado abandonado. Las ermitas y las iglesias que se han inmatriculado, que se están cayendo, que no se cuidan, no interesan, están igual lejos, están en pueblos que hay muy pocos habitantes, no merece la pena, pero se caen y ya llega un momento que ya no interesa recuperar. Si las mantienen, igual, porque en algún momento pues pasa una carretera o se va a hacer algo y entonces se indemnizan, como pasó con Itoy, que inmatricularon todas las iglesias y los cementerios cuando ya se sabía que se iba a inundar y no había nadie, cobraron 1.600.000 euros del gobierno. Es decir, eso lo estamos haciendo la Navarra, la plataforma, con la idea de que se publique y de que hacer una publicación para que se sepa, ¿no? Y bueno, creo que estamos haciendo un esfuerzo importante a nivel estatal, mucha gente interesada y que mete muchas horas y, bueno, pues todas esas vertientes pues son lo que resulta de estas inmatriculaciones, ¿no? Pues recuerdo de cierto pueblo que la iglesia estaba mal, pero el pueblo le dijo, ¿o arreglas esto o lo destruimos porque me vas a arruinar? Sería una vida también, ¿no? Terminando, porque alguna gente se está yendo. Os vuelvo a recordar lo del libro este que se está vendiendo aquí en la mesa. Entonces os podéis acercar y comprarlo a 10 euros, y dice aquí el compañero. No sé si el calendario se también va a vender. Bueno, si hay alguno, no hay, pues nada. Ya estamos a 20 ya. Se está acabando, así que lo siguiente que os vendemos son las puertas para seguir escuchando, que eso no hace falta vender, sino que lo regalamos. Y pues os seguiremos viendo en estos que ricascos en presencia. ¿Te quiere alguien hacer?